Estados Unidos parece que no aprende la lección y continúa realizando ataques, a pesar de que se supone este tipo de situaciones ya no se deberían de realizar. ¿Por qué? Porque vemos un ataque entre lo que es Israel y Gaza, y por obvias razones Estados Unidos apoya a Israel, pero la mayor parte de la comunidad internacional está empezando a apoyar a Siria. Este conflicto como tal avivó el que tenía Estados Unidos en Siria. ¿Por qué? Lo hemos comentado en diversas ocasiones precisamente de cómo Estados Unidos tenía sus bases militares estancadas en Siria, pero lo hace de forma ilegal. Supuestamente llegó hace ya varios años a ayudar a esta nación contra lo que serían terroristas, lo mismo que el grupo Hamas, pero en Siria. El detalle es que se quedaron instalados casualmente en una zona donde se extrae petróleo sirio. Lo extrae Estados Unidos, utiliza pipas para llevarse ese petróleo, lo traslada hasta lo que es Irak y desde allí lo toma y se lo lleva. Por obvias razones, esto prácticamente es un robo, sobre todo porque no está pagando nada a Siria por extraer este petróleo, sobre todo en un momento en el que los barriles de petróleo se venden a entre 80 y 90 dólares cada uno. O sea, está tomando una gran oportunidad para obtener este tipo de recursos prácticamente de forma gratuita. ¿Por qué? Porque ya no puede hacer negocios con Rusia, porque comprárselo a la India o a China sería una completa locura, entonces pues lo roba. Recordemos también que países como Burkina Faso, Malí, Chad, Sudán, Guinea e incluso el último que fue Níger, realizaron sus respectivos golpes de estado. El último, penúltimo que fue Níger, precisamente dejó de entregar recursos, ya sea petróleo, uranio, gas, oro, y por obvias razones, quienes se beneficiaban más por este producto era tanto Estados Unidos como Francia principalmente. Entonces, también se quedaron sin el petróleo de Níger hasta que el gobierno actual, el gobierno que realizó el golpe de estado y que está tratando de cambiar a un gobierno civil con su primer ministro, que de hecho es un economista, y lo primero que está haciendo este primer ministro es hacer grandes negocios con otras naciones, ya no tener que depender únicamente de lo que es Francia o Estados Unidos y empezar realmente a hacer proyectos y generar recursos económicos. Uno de los principales proyectos que se van a realizar es precisamente una central nuclear. ¿Por qué? Porque es un país que produce uranio. Rusia los puede ayudar en el tema de enriquecer este uranio para utilizarlo en las plantas nucleares, en fin. Tienen las posibilidades de ser una nación rica, la mayoría de los países de África, pero ya sabemos que tanto Estados Unidos como la Unión Europea durante mucho tiempo los han bloqueado. Y en este asunto de Estados Unidos y Siria, precisamente todo se basa en lo que es el petróleo y el gas. Estados Unidos se lleva estos recursos, por obvias razones Siria está muy molesto, pero la comunidad internacional defiende a Estados Unidos porque supuestamente se encuentra en sus bases militares de Siria para combatir a los terroristas. Hace muchos años, antes de que Estados Unidos se instalara en este territorio, sí hubo un problema con personas que se estaban levantando, más adelante reconocidos como terroristas, pero en ese momento, cuando Siria más lo necesitaba, solicitó la ayuda de Rusia. Pero Estados Unidos dijo, no necesitas a Rusia, me tienes a mí. Y se metió en una pelea que no era suya, y lo que ocasionó esta situación fue, por obvias razones, que la economía de Siria colapsara. Estados Unidos sancionó a Siria, de hecho los tiene bloqueados, por eso cuando se llevó a cabo un terremoto de gran magnitud que afectó a Turquía, como lo recordarán la mayoría, todos hablaban de Turquía, porque la zona más destruida fue precisamente Turquía, pero también recibieron fuertes daños en territorio sirio y no hubo una respuesta, no hubo ayuda por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, porque Estados Unidos tiene bloqueado a Siria. ¿Quién salió a ayudar a Siria? Rusia y China, por supuesto.
Ahora se están avivando los ataques. Este conflicto entre Israel y Palestina ha generado una tensión en toda la zona de Oriente Medio. Y Siria dice, bueno, si ya hay un conflicto entre Israel y Palestina, pues podemos aprovechar la ocasión y hacer que Estados Unidos se salga de su territorio. Hay un ligero enfrentamiento, hay ataques de Siria a las bases militares de Estados Unidos que están de forma ilegal en su territorio, pero finalmente reconocidos por el resto de los países como, digamos, una especie de embajada, como si fuera un territorio estadounidense. Ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de ordenar un ataque aéreo contra un depósito de armas en Siria. Supuestamente este depósito era utilizado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados, o sea, terroristas. Este ataque ilegal marca la última respuesta de Washington a los ataques con aviones no tripulados y cohetes contra sus bases militares que mantiene ilegalmente en esta región. 2 aviones de combate estadounidenses F-15 llevaron a cabo precisamente este último ataque aéreo en el este de Siria. El Pentágono confirmó a través de un comunicado que lanzó estos ataques en la misma región el 26 de octubre pasado contra supuestos grupos militantes respaldados por Irán, a los que Washington ha culpado de los ataques a sus bases militares que, repito, se encuentran de manera ilegal en este territorio. Los puestos de avanzada ilegales de Estados Unidos en Siria y estas bases militares en Irak han sido atacados al menos 38 veces desde el pasado 17 de octubre. 10 días después de que se llevara a cabo el ataque del grupo Hamas contra lo que serían los colonos de Israel, que acabó con la vida de 1,200 personas. Más adelante el número creció a 1,400 y desde entonces Israel ha estado atacando a lo que es la Franja de Gaza la mañana, tarde y noche y lleva más de 10,000 personas que han perdido la vida, entre ellas casi 5,000 niños. Esto brevemente lo comento porque esta guerra entre Israel y Palestina, como lo habrán observado en los últimos videos que se han estado compartiendo, ya no están llegando las alertas, ya no están llegando los mensajes, precisamente por el tema. Poco a poco se va a empezar a ocultar esta información entre Israel y Palestina, pero no se preocupen, aquí vamos a seguir teniendo los videos a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. Alguno de ellos probablemente será de Israel y también muy probablemente nos van a intentar pues digamos ocultar un poco la información, pero aquí seguimos presente. Teherán por su parte ha advertido repetidamente que varias fuerzas regionales no tienen la firme intención de quedarse con los brazos cruzados y esperar a que Estados Unidos les diga qué hacer o no. Y se van a abrir nuevos frentes si Washington continúa apoyando a Israel en el bombardeo de Gaza. ¿Por qué? Porque Israel está utilizando esta oportunidad de fuego, por así decirlo, para, digamos, poder lograr que los militares estadounidenses desalojen su territorio. Al menos 45 soldados estadounidenses resultaron heridos en los ataques con aviones no tripulados y cohetes. Este ataque del 18 de octubre a la base aérea de Al-Azaq en Irak provocó de hecho la muerte de un contratista estadounidense quien supuestamente murió mientras se refugiaba en este lugar. Estados Unidos dijo: el Pentágono está totalmente preparado para tomar más medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestras instalaciones. Instamos a que no se produzca ninguna escalada. Lo mejor que podría hacer el Pentágono es agarrar sus cositas, agarrar a su gente e irse. Porque finalmente están en otro país. No entiendo dónde está la ONU, dónde está la Organización de las Naciones Unidas, todos los tratados habidos y por haber. ¿Por qué no le dicen a Estados Unidos, quédate en tu país? Nadie te está pidiendo que salgas, que participes en una guerra, que entregues recursos económicos. Quédate en tu país. Tienes un enorme problema en tu deuda. Tienes un enorme problema en los ciudadanos que no tienen los recursos necesarios en este momento para sobrevivir. Tienes una enorme crisis
Esto en materia de salud. ¿Por qué? Porque muchas personas cada vez más se acercan a lo que son las sustancias ilícitas, como por ejemplo el fentanilo, lo utilizan como una forma para escapar de su realidad. ¿Cuál es? Que Estados Unidos es un total y rotundo fracaso. El gobierno de Biden dejó a este país en la completa ruina y parece no estar ni un gramo de preocupado de lo que le puede ocurrir a esta nación. Porque finalmente Biden ya se va. Sabe que va a perder las elecciones en el 2024, tan es así que está endeudando a la nación, entregando recursos a Israel, recursos a lo que es Ucrania, a Taiwán, utilizando lo que es la frontera sur como una forma de chantaje, por así decirlo, para que los republicanos voten por su proyecto de $100,000 millones en entrega de ayuda, que va a ser 60,000 para Rusia, 10 para Israel y 30 que va a dividir entre Taiwán y lo que es la frontera para que los republicanos voten por esta reforma. El detalle es que Estados Unidos, recordemos, canceló su tope de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que continúa gastando y aumentando su deuda. Dinero que no tiene y se va a ver reflejado en el momento en el que Biden se vaya de la presidencia. Las tropas estadounidenses han ocupado esta región que es rica en petróleo del noroeste de Siria, sin ninguna justificación legal desde el 2014. Aparentemente para luchar contra los terroristas del Estado Islámico, el antes conocido como ISIS, y esta ocupación ha continuado a pesar de la derrota del grupo terrorista por parte de fuerzas rusas, estadounidenses, sirias e iraníes en los territorios aparentemente bajo control de Damasco. Rusia, como siempre, ayudando realmente a terminar un conflicto y Estados Unidos aprovechándose de los hechos y quedándose en esta región, principalmente en esta zona donde tiene una fuerte producción de petróleo y llevándosela sin ningún pago por el petróleo de Siria, porque finalmente es territorio sirio, aunque él tenga sus bases militares en esta zona. Y Biden, como siempre, justifica sus ataques. Hubo una carta a los legisladores que se publicó precisamente este viernes y dijo que las operaciones aéreas estaban en consonancia con los poderes de guerra presidenciales y se produjeron tras repetidos ataques contra personal e instalaciones de Estados Unidos en Irak y Siria este mes de octubre. Bajo mis instrucciones, la noche del 26 de octubre, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques selectivos contra instalaciones en el este de Siria. ¿Por qué? Porque los supuestamente están atacando, porque tenían como objetivo sus ataques, los de Estados Unidos, establecer una disuasión, una llamada amenaza a Siria de que no me ataques o ya sabes lo que puede ocurrir. Tengo más fuerza, tengo más misiles, tengo más gente, tengo mejores armas quizás, pero finalmente es una excusa de permitirle a este país, o lo que sea que esté haciendo Biden con sus negocios, obtener los recursos de Siria sin pagar nada al respecto. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.